Hola, chicas y chicos. Los saludo, soy la maestra Luz María Pérez Torres y esta tarde estoy muy interesada en trabajar con ustedes el tema de las leyendas. Este día vamos a trabajar con la importancia y la característica de las leyendas. Para ello vamos a requerir nuestro libro de texto, nuestra libreta, ¿verdad? Lapiceros y más, para poder hacer nuestros ejercicios pertinentes. También para anotar lo más interesante de el tema de hoy. Vamos a considerar como parte importante de que en México las leyendas son milenarias y existe una gran variedad de ellas. Tenemos leyendas de suspenso, leyendas de terror, leyendas fantásticas que van en función de cada uno de los momentos y hechos históricos que se han dado en el país. El día de hoy vamos a trabajar con una leyenda muy interesante. Para ello requiero que tengan mucha atención. La leyenda se llama La mulata de Córdoba. Requiero de su atención para poder escuchar y hacer lo pertinente con la leyenda, ¿de acuerdo? La mulata de Córdoba. Esta leyenda es de Luis González Obregón. Cuenta la leyenda que hace más de 2 siglos y en la poética ciudad de Córdoba vivió una célebre mujer, una joven que nunca envejecía y a quien todos llamaban la mulata. En el sentir de la mayoría de la mulata, era una bruja, una hechicera, que había visto volar por los tejados de las casas. Decían que había hecho pacto con el diablo, quien la visitaba todas las noches para darle poderes sobrenaturales. Se decía que en todas partes estaba, en distintos puntos y a la misma hora, y llegó a saberse que en un mismo día se le vio a un tiempo en Córdoba y en México. La fama de aquella mujer era grande de ella y en diferentes lugares de Nueva España. Su nombre era repetido de boca en boca. Se aseguran que un día en la Ciudad de México se supo que desde la villa de Córdoba había sido traída a las sombrías cárceles de la Inquisición. Su aprehensión fue el tema favorito de muchas conversaciones. Hubo quien aseguraba que la mulata no era hechicera, ni bruja, ni cosa parecida, que la habían encarcelado para quitarle su inmensa fortuna. Consiste en 10 grandes barriles de barro llenos de polvo de oro. Otro aseguró que además de esto se hallaba de por medio un amante desairado, que ciego de despecho denunció en Córdoba a la mulata, porque no había cedido a sus amores. Pasaron los años hasta que se supo de nuevo que la hechicera sería quemada en el próximo acto de fe organizado por la Inquisición. El asombro creció pronto. Cuando pasaron algunos días, se dijo que la mulata había volado hasta Manila, burlando la vigilancia de sus carceleros. Más bien dicho, saliéndose delante de uno de ellos. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Qué poder tenía aquella mujer para dejar así con un palmo de narices a las múltiples y respetables inquisidores? Todo lo ignoraban. Se dijeron que por la ciudad las más extrañas y absurdas explicaciones se daban a conocer. Había de todo porque decían que era obra del demonio. Hasta que uno de los inquisidores se había enamorado de ella y así la dejó escapar. He aquí la verdad de los hechos. Se dice que una vez el carcelero penetró en el inmundo calabozo de la hechicera y quedó verdaderamente maravillado de contemplar en una de las paredes un navío dibujado con carbón por la mulata, quien le preguntó con tono irónico: ¿qué le falta a ese navío? A ese barco, contestó el interrogado, únicamente le hace falta que ande, es perfecto. Pues si usted lo quiere y en eso se empeña, andará y muy lejos.
¿Cómo? A ver. Así, dijo la mulata, y ligera saltó al navío. Y lento al principio y después, a toda vela, desapareció con la hermosa mujer por uno de los rincones del calabozo. El carcelero, mudo e inmóvil, con los ojos salidos de sus órbitas, con el cabello de puntas y con la boca abierta, vio aquello sorprendido. ¿Qué les pareció la leyenda? Interesante, ¿verdad? Bien, de acuerdo con lo que acabamos de escuchar, podemos ahora preguntarnos, ¿en qué tiempo histórico, verdad, esta leyenda se dio? Vamos a compartir. ¿En qué tiempo histórico creen que se dio la leyenda? Ustedes tomaron nota, hicieron algunos acomodos en su libreta y entonces ahora podemos decir en qué tiempo se dio la leyenda. De acuerdo con lo que nosotros investigamos, ¿verdad? Se dice que la mulata de Córdoba se dio en la época de la colonia española. ¿Sí? ¿Tomaron nota? Bien. ¿En qué lugar acontecen los hechos? De acuerdo a lo que nosotros sabemos, es en la ciudad de Córdoba. ¿Será? Vamos a investigar un poquito más acerca de ello posteriormente. ¿Qué sucesos son tomados de la realidad? Podemos compartir que se da la antigua historia de la mulata contiene factores esenciales que muestran la realidad de la época, discriminación por parte de las castas españolas y la alta sociedad, como los gobernantes y religiosos. También se da a conocer los sucesos que son tomados de la realidad en la leyenda. Como última pregunta podemos reconocer qué características fantásticas están presentes. Y entonces podemos decir que se puede decir que las estructuras donde se cuenta la leyenda son importantes porque son reales. De alguna manera se habla de la prisión de Ulúa. En la leyenda de la mulata también podemos encontrar, ¿verdad?, el lugar donde esta mujer fue presa, culpada de brujería, de hechicería y de algunas acciones que consideraban que no eran normales. En San Juan de Ulúa, que es un fuerte encontrado a 15 minutos del centro de la ciudad de Veracruz. Las características fantásticas en la mulata de Córdoba son la existencia de poderes o curas mágicas que dan solo la solución a los problemas o enfermedades cotidianos y la capacidad de la mulata para curar a los enfermos que ni los propios médicos podían sanar. Es algo interesante. Se le daban poderes mágicos. Espero que hayan copiado todas las respuestas. Posteriormente, esto lo vamos a poder trabajar de una manera más profunda con nuestro libro de español. En las páginas 52 y 53 vamos a encontrar la leyenda. Ahora bien, nosotros podemos descubrir que en la leyenda hay una serie de palabras que son significativas. Dice por ahí, la mujer era bella, ¿verdad? Era una joven muy bella. Dice que también el barco era impresionante, era perfecto. A esas palabras que nosotros encontramos en la leyenda se les denomina adjetivos. Pero vamos a saber qué son los adjetivos. Ustedes ya han trabajado con algunas palabras como bonito, hermoso, grande, guapo, ¿verdad? Inteligente. Esas palabras se denominan adjetivos y podemos reconocer que los adjetivos conforman una categoría gramatical o clase de palabras que expresan algunas de las propiedades o características del sustantivo que lo acompaña. ¿De acuerdo? Podemos decir, Juanito es guapo. ¿Cuál sería el adjetivo de esta palabra? Guapo, ¿ok? De esta oración, guapo, ¿ok? También le podemos decir que los adjetivos, ¿verdad?, están en función de los adjetivos como palabras calificativas. Por lo tanto, en esta funcionalidad de las palabras que utiliza la leyenda, se denominan adjetivos calificativos. Estos adjetivos calificativos son
los que se atribuyen a características determinadas al sustantivo, es decir, que explican cómo es o detallan alguna de las propiedades que tienen las personas o los objetos o los lugares. Poseen en sí mismos un valor semántico reconocible. Pero no solamente tenemos estos adjetivos, también tenemos otro tipo de adjetivos. Podemos decir que existen otro tipo de adjetivos y los vamos a conocer en este momento. Tenemos adjetivos explicativos. Tenemos también adjetivos específicos. Podemos reconocer los adjetivos relacionales. Tenemos adjetivos determinantes. Ubicamos también los adjetivos demostrativos. Reconocemos a los adjetivos posesivos. Podemos decir que existen los adjetivos numerales. Vamos a poner una rayita. Tenemos adjetivos exclamativos y también existen adjetivos interrogativos. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Podemos hacer esta nota en nuestra libreta. ¿Ok? Así como la leyenda tiene tipos de adjetivos, también dentro de la leyenda podemos conocer o reconocer adverbios. Los adverbios son características también propias de las leyendas y podemos decir que el adverbio, ¿verdad?, es un tipo de palabra cuya función sintáctica está dentro de la oración. Es la que se encarga de modificar o complementar a un verbo, un adjetivo a otro adverbio o incluso en determinadas ocasiones a una oración entera. ¿Cuáles son estos tipos de adverbio? Bueno, ubicamos. Tenemos diversos tipos de adverbio, pero hoy solo platicaremos de 3 esenciales. Tradicionalmente, los adverbios en español se han clasificado como adverbios circunstanciales, son estos, adverbios de tiempo y adverbios de modo. Estos adverbios son palabras básicas que podemos encontrar en algunas oraciones, en algunos textos, y cuando los encontramos sirven como complemento a la oración. ¿Les parece bien si ahora hacemos un ejemplo? ¿Sí? Bien. Ubicamos, por ejemplo, para reconocer un adjetivo o un adverbio. Vamos a ver si este enunciado tiene adjetivos o adverbios. ¿Cuál sería en este enunciado el adjetivo calificativo? Muy bien. En este caso sería joven y bella. ¿Okay? Este sería un adjetivo calificativo. Bien. Vamos con el segundo. Dice, el barco era realmente grande. ¿Cuál es en este enunciado la palabra adjetiva o cuál es el adjetivo de este enunciado? En este caso sería realmente es grande, porque estamos diciendo de qué tamaño es. ¿Sí? Bien. Vamos a colocar otro en el que podamos compartir algún adjetivo. Dice, los
muros eran altos en la prisión de Ulúa. ¿Cuál sería el adjetivo? ¿Cómo eran los muros? Altos. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Algún comentario? No, vamos muy bien, ¿verdad? Los van a colocar en su libreta para que sean algunos ejemplos y posteriormente realizaremos el conteo de otros enunciados. Ok, después de haber compartido lo que son los tipos de adverbio, ahora vamos a reconocer que existen otros tipos de leyendas. Tenemos leyendas que pueden ser etiológicas, que aclaran el origen de los elementos en función de los inertes a la naturaleza, como son los ríos, los lagos y las montañas. También podemos reconocer las leyendas históricas, donde las leyendas pueden ser tanto históricas como culturales. Y también existen las leyendas míticas. En las leyendas míticas puedes ubicar lo que son los seres y las fuerzas sobrenaturales. En este sentido, también podemos encontrar aquí las leyendas de suspenso, de terror y algunas otras. Las leyendas religiosas. ¿Qué sucede con estas leyendas religiosas? Que son parte complementaria de las leyendas urbanas y rurales en un momento dado de los lugares donde nos encontramos. Y bueno, para finalizar, las leyendas urbanas. Existen otro tipo de leyendas, pero bueno, este día nos vamos a quedar hasta aquí. Las leyendas son parte mítica de la cultura mexicana. Ahora vamos a terminar con la siguiente acción. Para poder reconocer nuestras leyendas, nosotros podemos hacer un cuadro como el siguiente. Ubicamos lo que corresponde a los aspectos y las acciones de una leyenda. Tenemos en la leyenda tipos de leyenda. Por ejemplo, nuestra leyenda que acabamos de compartir es una leyenda de suspenso porque de alguna manera nos lleva de una forma muy especial para reconocer qué sucede con la mulata, ¿sí? Los personajes propiamente es la mulata y algunos inquisidores, como también algunos otros elementos que lo complementan, otros personajes que lo complementan. En cuestión de la época, se reconoce como la colonia española. Y al mismo tiempo, dentro de ella, encontramos elementos reales como es la estructura de la prisión de San Juan de Ulúa y los elementos fantásticos se dan en relación a los poderes de cura que la mulata presentaba. Así como está este ejemplo, tú podrías armar otro para reconocer alguna otra leyenda. ¿Conoces la leyenda de la Llorona? ¿La del Callejón del Beso? ¿La de la Barranca del Diablo? ¿Sí? Pues todas esas leyendas, de alguna manera, las podemos trabajar de esta forma e ir sacando los elementos más importantes de cada una de ellas. ¿Bien? Tenemos también otro cuadrito que nos puede ser funcional. Aquí quedaría de esta manera. Este lo puedes encontrar en tu libro de texto en la página 56 de tu libro, ¿sí? En él tenemos título de la leyenda, donde vas a colocar cómo se llama nuestra leyenda. En el primer párrafo vamos a encontrar el inicio, donde se presentan los personajes o los escenarios. Posteriormente, del segundo al cuarto párrafo, quinto, sexto, podemos encontrar el desarrollo en función de los hechos narrados en orden. Y por último, vamos a encontrar el desenlace o final de cada una de nuestras leyendas. ¿Hasta aquí queda claro? Te invito a que sigamos participando en la clase de español con mucho ánimo para las siguientes sesiones, donde vamos a poder reconocer nuestro compendio de leyendas. Como trabajo extra se te queda en casa armar un compendio de leyendas apoyado de tus padres o de tus hermanos o de la familia que se encuentre a tu lado para armar un compendio de leyendas que servirá de acervo cultural para la casa. Gracias y nos vemos la próxima.